venció.
ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, espero que estén bien. Qué bueno es poder estar en contacto a pesar de toda esta situación que estamos pasando. Ya creo que estamos bastante acostumbrados. Bueno, quiero compartir con ustedes algo en esta reunión. Espero que sea de bendición, es algo que Dios nos estuvo hablando en este tiempo de estar encerrados en casa. Yo no sé si se acuerdan, pero cuando arrancó todo esto nos habían dicho que la cuarentena en Argentina iba a ser de 15 días, que en realidad la cuarentena eran 40, pero que acá
íbamos a tener 15 días en casa y después se iban a ir dando los siguientes anuncios. Yo creo que a más de uno le pasó que hasta nos emocionamos de decir, bueno, 15 días no yendo al colegio, 15 días sin ir a la facultad, sin trabajar tanto, vamos a parar, vamos a pensar un poco, a disfrutar en familia. Después los 15 días se convirtieron en 15 más, en 15 más, en 15 más, en 15 más, en 15 más. y pasaron meses de estar en casa encerrados, y a lo largo de todo este tiempo yo creo que nuestra actitud o lo que nos fue pasando fue cambiando, porque al principio quizás fue con toda la emoción, hasta poníamos videitos y hacíamos gimnasia en casa. Hubo momentos en los que nos agarró un poco el bajón y no entendíamos bien qué pasaba ni hasta cuándo, y pensaba esto, que cada uno de nosotros pasamos esta situación, a todos nos tocó, nadie estuvo exento, la mayoría de nosotros tuvo que estar encerrado en nuestras casas un tiempo bastante largo, pero cada uno lo vivió de una manera distinta y cada uno experimentó quizá alguna situación distinta al otro. Y yo hoy quiero hablarles y contarles una historia que está en la Biblia acerca de dos mujeres que tuvieron que pasar una situación un poco especial. Por la actitud que tuvo una de ellas, la otra salió también beneficiada. Y por eso quiero que busquen conmigo en el libro de Ruth. Es un libro corto, tiene solamente 4 capítulos, así que es muy interesante para leer. Yo quiero contarles más o menos la historia, y sí vamos a leer algún versículo que quiero que tengamos bien en cuenta, para no leer tanto y no aburrirlos tanto y no hacer tampoco tan largo esta parte, porque si no, no está tan bueno tampoco y no nos queda nada, no entendemos nada. Bueno, la historia de Ruth comienza hablando acerca de una familia cuyo padre era Elimelech, estaba casado con Noemí y tenían 2 hijos. Uno era Malión y otro era Kelión. Ellos vivían en Judá, en Belén, pero en ese tiempo había hambre, entonces este padre de familia decidió irse con toda su familia hasta Moab. Moab era una ciudad idólatra, pagana, no tenía nada que ver con esta familia, pero por el hambre decidieron quedarse en esa ciudad. No nos cuenta mucho acerca de este hombre, lo único que la Biblia dice en el libro de Ruth, los primeros versículos apenas los leemos, que Elimelech se muere. Se muere Elimelech, Noemí se queda viuda con sus 2 hijos, y lo siguiente que cuenta es que sus hijos se casan con 2 mujeres moabitas, una era Orfa y otra era Ruth. Unos versículos más adelante nos cuenta que también mueren Malión y Kelión. Es un libro, empieza medio terrible este libro, mueren todos. Entonces lo que vemos acá es que Noemí se queda viuda sin sus 2 hijos en una ciudad que no era su ciudad. Seguramente habrán pasado años mientras vivieron ahí, pero no era su ciudad. Entonces acá vemos la situación de la que yo les estaba hablando, ¿sí? Al principio. Esta mujer, Dios la hizo pasar por una situación bien complicada. De repente se ve sola con sus 2 nueras, y saben que en la antigüedad, vieron que la Biblia siempre habla de ayudar a las viudas, de ayudar a los huérfanos, porque una mujer sola por ahí era muy difícil que se sustente, que se mantenga, y esta mujer no solo no tenía a su esposo, sino que tampoco tenía hijos, o sea, no tenía nadie que la ayudara. Entonces, en esta situación, lo que Noemí hace, lo que Noemí decide, es volverse a la tierra de Judá. Entonces emprenden el viaje, pero en un momento ella seguramente se pone a pensar y dice, es como injusto que yo me lleve a mis 2 nueras conmigo, ¿qué les voy a dar? ¿Qué van a hacer conmigo allá, lejos de su lugar? Entonces habla con sus nueras y lo que les dice es que ellas se vuelvan a la casa de sus padres con sus costumbres, que traten de rehacer su vida, que busquen otro esposo, que se queden en su lugar, en lo que ella conoce, en lo que no tienen ninguna obligación de acompañarlas. Entonces trata de convencerlas, y Orfa, con tristeza, la Biblia recalca esto, que con tristeza en su corazón deja a Noemí y se vuelve. Pero Ruth le responde algo, que es algo que quiero leer con ustedes. En el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice así: Pero Ruth respondió, no insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Miren esto, que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti algo que no sea la muerte. Después de tremenda afirmación y de tremendas palabras, lo que Noemí hace es dejar que Ruth la acompañe. Otra cosa que vemos en este momento es que Ruth
eligió irse con su suegra, pero eso implicaba que ella dejara su familia, sus parientes, su lugar de origen, sus dioses, porque era donde ella se crió y lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Ella abandona todo eso y sigue a Noemí. El relato sigue y nos cuenta que Ruth y Noemí llegan a Belén y saben que ahí en la ciudad estaban las viejas chusmas seguramente, las mujeres que no tenían nada que hacer, y las ven llegar dos mujeres viniendo solas. También era un poco raro eso. Entonces se ponen a hablar y se dan cuenta que era Noemí. Y quiero que también leamos esto que es importante del versículo, seguimos en el capítulo 1. En el 18 y 19 dice: al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Eso es lo que estábamos hablando recién. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ella. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Y el 21 dice: me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? ¿Saben qué quiere decir Noemí? Quiere decir placentera. Entonces, en algún punto, Noemí estaba diciendo: no me digan placentera, díganme Mara, que quiere decir amargura, porque la situación por la que estoy pasando no es de una mujer placentera o que está feliz o que está plena. Estoy pasando una situación complicada porque yo me fui de acá con mi esposo, mis hijos, y Dios me hizo volver sin nada. Lo que vemos acá es que Noemí tenía bien en claro la situación por la que ella estaba pasando, ¿sí? Ella de alguna manera aceptaba la situación por la que pasaba. Yo creo que la actitud que ella tenía no era de una mujer amargada, de una viuda amargada, enojada. Y ustedes me dirán cómo me doy cuenta de eso, porque la Biblia no habla en ningún momento de la actitud que Noemí tuvo. Pero pensando un poco, como habíamos leído, ¿se acuerdan la confesión que Ruth le hizo? Las palabras que Ruth usó para hablar a Noemí, para convencer a Noemí que la dejara ir con ella. Y ahí vemos, y también lo vemos en la tristeza de Orfa de dejarla, que Noemí no era una mala mujer, no era una mujer amargada, no era una mujer que estaba resentida y enojada, porque si no, ninguna de estas dos nueras hubiesen querido irse con ella. Y Ruth le dice que no quiere separarse de ella en ningún momento y que lo que quiere es que lo único que la separen es la muerte. Entonces yo no creo que Noemí haya tenido una mala actitud frente a la situación que le tocó pasar, porque si no, su nuera no la hubiese acompañado. Imagínense, encima bancarse, haber perdido al marido Ruth y encima bancarse a su nuera. Pero Ruth tuvo la oportunidad de elegir entre acompañar y no acompañar a su suegra. Ahí vemos que la actitud que Noemí tenía no era una actitud de amargada, de resentida, sino era otro tipo de actitud, ¿sí? Y eso no quiere decir también en que ella no habrá estado triste o no habrá estado mal por la situación que le tocó vivir, pero no se quedó en esa situación de amargura. Era la situación que le tocó pasar, pero no era la actitud que tenía. Bueno, la historia sigue y ahora se van a dar cuenta también por qué Ruth amaba tanto a Noemí, o que Ruth amaba tanto a Noemí. La historia sigue y cuando ellos llegan al lugar, Ruth empieza a trabajar para mantener a su suegra. Entonces ahí vimos otra cosa. Imagínense, si Noemí hubiese sido una mala mujer, entonces Ruth ni siquiera hubiese pensado en trabajar y en ayudar a su suegra. Ruth empieza a trabajar, ¿sí? Llega a un campo que era el campo de Boaz, un hombre importante, de buena posición económica seguramente, y este hombre la mira a Ruth, la ve así con ojos de enamorado seguramente, amor a primera vista habrá sido. Entonces empieza a averiguar quién era esta mujer, qué era lo que estaba haciendo, y encima hasta medio se conmueve por lo que Ruth estaba haciendo por ella, por su suegra más que nada. Entonces le dice a sus criados que le den una ayudita, que le dejen que tome agua con ellos, que las espigas, que vayan dejando más espigas en el camino, así trabajaba menos. Pasa el tiempo, ¿sí? Y si ustedes quieren pueden leer el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 de Ruth. Y ahí nos cuenta la historia esta de amor, porque saben que Ruth y Boaz terminan casados. Y Ruth y Boaz tienen un hijo. En ese momento Dios empieza a bendecirlas. Dios bendice tanto a Ruth como a Noemí. Y Dios empieza a recompensar esas decisiones que cada una de ellas tomó. ¿Sí? Primero vimos la decisión que tomó Noemí de dejar el lugar en el que estaba y de volverse a su tierra. Y también Dios bendice y recompensa la decisión que tuvo Ruth en cuanto a decir, bueno, dejo todo lo que conozco
por seguir y por ayudar a mi suegra. Tal vez digamos que yo les hablaba de las actitudes frente a las situaciones, ¿no? La situación que estaban atravesando, que seguramente atravesó Noemí, no era una situación fácil. Imagínense, una viuda, se quedó sin hijos, perdió todo lo que tenía, estaba en un lugar que no era su lugar, ni donde estaba su gente conocida. Y en ese momento de situación, y ella reconoce la situación de amargura por la que estaba pasando, pero en esa situación complicada, conflictiva, de amargura, ella toma una decisión y esa decisión es correcta. Y no solo fue de bendición para ella, ¿sí? Porque su vida después, cuando vuelven, vamos a leer después unos versículos más, sino también fue de bendición para Ruth, ¿sí? Su nuera que la siguió. Y yo pensaba que Noemí tuvo la actitud correcta durante todo lo que pasó y que seguramente durante toda su vida, ¿sí? Primero con la muerte de su esposo, que la Biblia no nos cuenta tampoco mucho detalle. Yo pensaba que lo único que Ruth conocía acerca de Dios era a través de la vida de Noemí. Era lo que Noemí le mostraba. Porque recuerden que ellos estaban en Moab. Lo que Ruth conocía era lo que ella había vivido desde chica. Y en la confesión que Ruth le hace a Noemí, le dice que yo voy a dejar mi pueblo, o sea, que tu pueblo va a ser el mío, que tu Dios va a ser el mío. Entonces, Ruth, antes de Noemí, antes de casarse con uno de sus hijos, ella no conocía absolutamente nada de Dios. Todo lo que ella pudo llegar a conocer fue a través de la vida de Noemí, ¿sí? A través de las actitudes que Noemí tuvo. Y eso hizo que en el momento crítico, que en un momento de amargura, que en una situación complicada, Ruth haya elegido irse con su suegra. Y como les decía, Dios las bendijo. Y en el capítulo 4, en los últimos versículos, vamos a leer un poquito, acá son unos versículos un poquito más largos. A partir del 13 dice: así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que no te ha dejado sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y que es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Miren si Dios no bendijo a Noemí. Vamos a enfocarnos un poquito en Noemí. Si Dios no bendijo a Noemí, que después de todo lo que ella pasó, después de toda esa situación, que ella se vio en un momento sola, y seguramente habrá pensado en morir y en terminar sus últimos días sola, Dios la bendijo con un nieto. Y el nieto era de esa nuera que tanto la amaba a ella, ¿sí? Dice que ella tuvo el privilegio de criar a este hijo. Y Dios bendijo tanto también a Noemí por haber tomado la decisión correcta en el momento en que tenía que tomar la decisión, de haberlo seguido a él, de haber decidido ir a conocer de ese Dios que Noemí le mostraba, que Dios hizo que ella se casara, que Dios hizo que ella tuviera un hijo. ¿Y saben qué? Para terminar y para completar esto, este hijo no era cualquier persona en la Biblia. Porque si ustedes prestaron atención cuando yo leí estos versículos, dice que Obed fue el padre de Isaí. Isaí era el padre nada más ni nada menos que el rey David. Entonces, Obed fue el abuelo del rey David. Ruth fue la tatarabuela, creo que es así, del rey David. Y no solo eso, porque si nosotros nos vamos a Mateo, no sé si cuántos vieron que empezamos a leer la Biblia y a veces en Mateo 1 se nos complica un poco, porque nos empieza a hablar de nombres y el hijo de tal y el hijo de tal y se nos traba un poco la lengua, entonces a veces como que lo leemos medio rapidito. Pero quiero leer con ustedes un versículo de acá, que es el versículo 5, para que ustedes entiendan una cosita más. Dice que Salmón fue el padre de Booz. ¿Quién era Booz? El marido de Ruth. Y dice que cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. Y el último versículo, casi uno de los últimos versículos, no es el último que casi está terminando la genealogía que nos está hablando, ahí está, era eso. El 16 dice: y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces miren qué interesante
¿Y qué forma y de qué forma fueron bendecidas estas dos mujeres? Primero, en Mateo nos está hablando nada más ni nada menos que la genealogía, así el árbol genealógico del Señor Jesucristo. O sea, imagínense qué importante que fue Boaz y que fue Ruth y que fue Obed, que ellos están en la genealogía de Jesucristo. Y si ustedes se dan cuenta, solamente aparecen algunas mujeres en esta genealogía. Y una de las mujeres que aparece fue Ruth. Yo creo que Dios tenía un propósito con esta mujer, seguramente, pero ese propósito se cumplió en parte gracias a la actitud que Noemí tuvo. Pensemos un poquito. Si Noemí, después de haber perdido a su esposo, después de haber perdido a sus hijos, se hubiese quedado en esa situación de amargura que ella tenía bien en claro que estaba pasando, si su actitud hubiese sido de una mujer resentida, de una mujer amargada, de una mujer deprimida, si hubiese entrado en un cuadro de depresión o tantas cosas, esta mujer, Ruth, no hubiese ni siquiera, se le hubiese cruzado por su cabeza acompañarla y mucho menos trabajar para sustentarla. Hubiese dicho, bueno, listo, me libero de mi suegrita, me vuelvo con mis papás, rehago mi vida allá. Pero no fue eso lo que pasó en la historia. La historia nos cuenta algo totalmente distinto. Entonces, a la conclusión que podemos llegar es que Noemí tuvo una actitud correcta, a pesar de... Yo no creo que fue fácil, yo no creo que haya sido fácil para Noemí la situación que le tocó pasar. Yo creo que fue realmente difícil haberse quedado sola y yo creo que seguramente habrá estado triste, habrá estado con un montón de preguntas en su cabeza, pero lo importante es que ella pudo salir de esa situación, primero aceptarla, después salir de esa situación y cambiar su actitud. Como empezamos a hablar al principio, nosotros nos tocó a todos pasar por esta situación de pandemia, de cuarentena, de estar encerrados en casa, y cada uno la vivió de una manera distinta. Seguramente para algunos fue más complicada que otros. Algunos perdieron cosas, se privaron de hacer cosas que era la única oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, yo pasé mi embarazo sola y no se va a volver a repetir. Algunos fue el último año de secundario o el primer año de facultad. Y son cosas que quizás no van a volver y no vamos a poder repetir otra vez. Entonces a cada uno nos pasó algo distinto y lo que tiene en particular es que todos pasamos por esta situación. Pero yo pensaba, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál fue nuestra actitud de este tiempo? ¿Hubo alguien que quiso conocer más de Dios por la actitud que nosotros tuvimos? Cuando pasamos alguna situación complicada, difícil, de enfermedad, de pérdida, ¿cuál es nuestra actitud? En ese momento hubo alguien que quiso conocer más del Dios que nosotros estamos hablando, porque en medio de esa situación Ruth quiso conocer de ese Dios que Noemí le había mostrado. Y para ya más o menos ir cerrando, lo que quiero hablar es de esto. Es que hay un montón de gente ahí afuera, ¿sí? Moabitas, mujeres moabitas que por nuestra actitud, por nuestro ejemplo, por nuestra manera de conducirnos van a querer conocer a Dios. Es un tiempo difícil, no sabemos qué va a pasar. Todo este tiempo con esta pandemia, con este virus, lo que llegamos a la conclusión es que no sabemos qué más puede pasar, que no sabemos cómo se va a solucionar, cómo se van a arreglar las cosas, cómo van a seguir las cosas el próximo año, en los próximos meses. Pero de algo tenemos que estar seguros, de que hay un montón de gente ahí afuera que necesita lo que vos y yo tenemos. A veces es fácil hablar, ¿no? Y hablarles de Dios y hablar, y para otros no es tampoco tan fácil. O compartir cosas, ahora usar las redes para compartir y para bendecir a otros a través de las redes. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Porque lo que cuenta en realidad es nuestra actitud. Yo puedo decir que creo en Dios, yo puedo decir que amo a Dios, pero si mi actitud no muestra eso que creo en Dios, entonces no sirve de nada. Porque la gente lo que va a hacer va a ver nuestra actitud. Siempre la gente va a estar mirándonos. Y qué importante es eso, que qué lindo, ¿no? Más que importante, qué lindo va a ser o sería que alguien quiera conocer a Dios porque nos vio a nosotros, porque miró nuestra vida, porque dijo, ay, aquel pasó tal y cual situación, pero viste la actitud que tuvo, ¿no? En ningún momento dudó, en ningún momento criticó, en ningún momento se enojó, como Noemí. Yo creo que Noemí habrá llorado, su esposo habrá llorado por sus hijos, habrá estado mal, pero ella no se quedó en esa situación de amargura que le tocó vivir. Sí, ella tomó la decisión correcta en el momento justo
Y eso hizo que una moabita, una extranjera, alguien idólatra, alguien tal vez imposible de cambiar ante los ojos, ¿no?, quiera dejar todo eso, abandonar todo lo que conocía por irse a un lugar nuevo para conocer al Dios verdadero. Qué lindo sería que en este tiempo podamos replantearnos eso. ¿Qué actitud tenemos frente a las situaciones que nos tocan? ¿Qué actitud tenemos frente a lo que vivimos? ¿Cómo nos comportamos frente a lo que nos toca vivir? Muchas veces decimos que cuando nos va bien es como más fácil que cuando nos va mal, pero yo digo, en cualquier situación de nuestra vida, ¿cómo son las actitudes que tenemos? ¿Sí? Y la gente va a ver eso. Pablo dice que somos cartas leídas. Entonces, siempre va a haber gente que va a estar mirando qué es lo que realmente hacemos. ¿Sí? Cuando pasamos alguna situación, va a haber alguien ahí viendo a ver cómo reaccionamos, qué actitud tenemos. Y eso es lo importante, es poder ver y tener actitudes correctas. Porque ¿saben qué? Con las actitudes que nosotros tenemos, con las decisiones que nosotros tomamos, Dios nos bendice, ¿sí? Y eso lo sabemos. Cuando yo decido algo bien, Dios va a bendecirme. Pero en esta historia lo que nosotros vimos es que gracias a la actitud correcta y a la decisión adecuada que Noemí tomó, no solamente fue bendecida ella, sino que también fue bendecida Ruth. Y yo creo que este es un tiempo en el que tenemos que aprovechar para hablar del Señor. Pero no solamente para hablar, no solamente para compartir a través de las redes, ¿sí? Y no para solamente animar a otros, sino también para mostrarnos con las actitudes correctas. A veces no alcanza con hablar y con decir cosas, sino que tenemos que mostrar con nuestras vidas lo que nosotros hacemos, ser ejemplo. ¿Sí? Somos cartas leídas, hay gente que va a estar mirándonos y leyéndonos todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que lee la gente en vos cuando te mira? Con tu forma de actuar, con tu forma de tomar decisiones, con lo que haces diariamente. ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Qué es lo que la gente mira? La gente, tus conocidos te miran y tienen ganas de tener lo que vos tenés. Y algo que pensaba, ya como para ir terminando, es que Ruth y Noemí eran parientes, convivían, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, yo al de afuera puedo mostrarle, puedo como que caretearla, ¿no? Y mostrarle algo. Pero en casa, ¿sí? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con algún familiar que no conoce al Señor, ¿cómo somos? Que nos conocen, que nos ven, que nos ven actuar todo el tiempo. Ahí se pone por ahí un poquito más difícil, pero no es imposible. Yo creo que Dios nos da la oportunidad de eso, de decir, está bien, tal vez pases una situación difícil y está permitido que llores, que estés mal, que estés triste, pero no está permitido que te quedes toda la vida en esa situación. Es momento de salir, de tomar decisiones correctas, porque lo que Dios quiere es bendecirnos, y no solo a nosotros, sino a los demás. Gracias a Noemí, Dios cumplió el propósito que tenía con Ruth. Qué lindo, qué lindo y qué importante. Imagínense que gracias a una decisión tuya, Dios puede cumplir el propósito que tiene con alguien más, ¿sí? Dios puede hacer que alguien más lo conozca a Él, que alguien más pueda ser salvo, que alguien más pueda cambiar su vida, solamente con mirarte a vos. Qué lindo, qué privilegio, qué alegría, qué satisfacción llegar a sentir algo así, que por nuestra vida pase algo así, poder ser de bendición para otros. Les mando un abrazo grande, que el Señor los bendiga, espero haya sido de bendición esta palabra y dejarles esto, que la situación por la que estemos pasando, que cualquiera sea, no afecte la actitud que tengamos. Y recuerden esto, siempre nos están mirando, siempre hay alguien que puede cambiar su vida gracias a las decisiones que nosotros tomamos y gracias a las actitudes que nosotros tenemos. Un abrazo y nos vemos pronto. Cadenas se romperán.
el cielo está cerca. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo está cerca. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo está cerca. Muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Muévete A veces pensamos que la fama nos hace ricos y famosos, pero muchas veces no sabemos el detrás de la historia de cada uno de estos personajes. Gente que es muy popular, gente que es muy seguida, gente que quizás conozcas por los medios, conozcas por el ambiente cristiano, conozcas del cine, de la televisión, pero hoy te vamos a mostrar una verdad que no todos conocen. Por eso te presentamos Simples Mortales. Nuestro personaje hoy es Gastón Pauls. Nacido el 17 de enero de 1972, es un actor, presentador, productor de cine y productor de televisión argentino. Además, es guionista y director de televisión. Su carrera principalmente inició cuando presentaba videoclips en televisión. Pero su salto a la fama, o que lo hizo más conocido, fue cuando participó de la telenovela juvenil Montaña Rusa. En su repertorio hay más de 60 películas, de las cuales fue también director o guionista o actor principal o actor de reparto, pero no solo en cine nacional sino en cine internacional. Una de las más conocidas es Nueve Reinas, quien la protagonizó junto a Ricardo Darín y Leticia Brevich. Quizás piense quién es este actor, porque no todos lo conocen, quizás gente un poco más grande pueda decir que es un actor conocido, pero para muchos le quedó marcado su personaje de Juan Perugia. Ahora que te miro, vos sabés que yo te veo cara conocida. ¿Y ahora me lo venís a decir? Una serie que si bien no tuvo mucho éxito, para muchos el personaje le ha quedado guardado en su corazón. En 2010 su productora quebró, y ahí es donde comenzó su camino en un tiempo difícil. Atraído por las drogas, Gastón se fue sumergiendo más en el vicio que lo atrapó. Tal así que él mismo declara hoy en día que fue un tiempo de perdición, un tiempo donde él se veía inundado por las drogas, seguía haciendo lo suyo y no se daba cuenta del mal que estaba haciendo y que se estaba haciendo. Y en primera persona, ¿cuál fue tu clic? El sentir que perdía todo lo que tenía, que perdía mis relaciones por sobre todas las cosas. Y cuando aún así hay gente que sabe que está perdiendo todo y aún así no puede terminar. Ahí está no puede aflojar con el consumo, ahí está la enfermedad. Es volver a cometer los mismos errores esperando resultados diferentes, ¿no? En 2007 se pone en pareja con Agustina Thierry, de quienes nacen sus hijos Muna y Nilo. No necesito una promesa, tampoco las cartas sobre la mesa. El cielo y la luna, miles de estrellas, o un para siempre en forma de piedra. No quiero un futuro, dame tu presente. No quiero un puerto, prefiero un puente.
Yo soy visitante, mas no residente. Recibo tu alma sin remitente. Pero ¿qué pasó con sus adicciones? Él mismo te conoce. Cuando estaba en la oscuridad chocándome contra las paredes, le pedí a Dios que me sacara de ahí. Ha seguido trabajando, si bien no era de la mejor manera, pero un día le llega una propuesta en donde conoce al pastor y evangelista Luis Palau. Pero lo más trascendente es que a partir de ese momento, él es convocado para representar a este pastor en su película biográfica. Perdón, Señor mío. Tal es así que él ha hecho un cambio de vida y hoy en día está transitando los caminos del Señor. Si bien para críticas de muchos que quizás conozcan un poco su historia personal, él está recién comenzando a conocer al Señor. No podemos dejar de olvidar que hay que apoyarlo, hay que ayudarlo y acompañarlo. Así como tal hizo Germán Barceló en una entrevista, donde le aclaró a muchos que si bien él está aprendiendo del Señor, hay que seguir orando para que su vida sea transformada directamente. Entonces, esto yo lo digo no para vos, sino también para la gente que nos está mirando, de que pueda comprender y tener la paciencia que Dios nos tiene a nosotros, la que Dios nos tiene, para que se nos revele de a poquito. Eso es lo que le digo que son los fariseos. No le metan el peso al pibe de que se estudie la Torah de memoria y sea súper, se lave la manito y haga todo lo que hacen ustedes. Dejen que Dios escudriñe, pero estás viviendo tu proceso de revelación de Cristo. Y yo sé dónde estás parado espiritualmente. Hoy en día su testimonio fue escuchado por más de 60.000 personas en toda la Argentina. Me vengo acá adelante así, no nos separa nada, no nos separa una mesa. Y como yo dije al principio que yo era tímido y no hablaba, no depende solo de mí, depende de todos nosotros si podemos empezar a hablar para vencer la muerte. Pero también se presenta en el exterior, donde lo han escuchado muchas personas acerca de sus adicciones. Él da charlas motivadoras acerca de las adicciones, de cómo salir de ellas, de cómo vivirla, cómo transitar ese tiempo y poder salir adelante y dejar las adicciones. Él mismo afirma que tiene una relación con Dios de hace 12 años, pero que no va a ninguna iglesia en particular, que prefiere una relación con Dios que se afiance día a día. Quizás por esto es muy criticado, quizás por esto se piensa que él no está en el camino del Señor, pero él está buscando a Dios y hay muchas personas a su alrededor que lo están ayudando. Por eso no debemos dejar de orar por aquellas personas que lo conocen y que quizás necesitan reafirmar su fe. Como dice Colosenses 1:9, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos y lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. En tu vida podés pasar muchos momentos malos, por muchos desiertos, estando con Dios o antes de conocerlo. Podés alcanzar popularidad y fama, pero nunca dejaremos de ser simples mortales.